El derribo de un avión ruso en territorio ruso está generando una crisis mundial sin precedentes. Las acusaciones por parte de Rusia van directamente a Ucrania, pero ¿saben qué es lo más curioso de todo esto? Que dentro de ese avión había 65 presos ucranianos que iban a ser intercambiados por presos rusos. ¿De qué se trata esto y por qué se habla de una tensión inesperada que incluso está manchando hasta Francia? Vamos a comentarlo. El día de ayer sucedió un hecho bastante peculiar dentro de la tensión que se vive entre Rusia y Ucrania. Vamos a explicar un poco esto y por qué la situación está arrastrándose a un sinsentido. Resulta que la administración de Rusia hizo una denuncia y ha pedido de manera urgente al Consejo de la Organización de las Naciones Unidas que se investigue el derribo de un avión. ¿Qué es lo que sucede con este avión? Este avión de transporte militar Il-76, según dijo el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tenía algo bastante peculiar. En este caso se comenta, según la versión oficial de Moscú, que fallecieron en este ataque 65 soldados ucranianos. Claro, lo que está diciendo la administración rusa es que ha sido derribado por parte de la propia administración ucraniana, pero fallecieron 65 soldados ucranianos. ¿Qué sucede? Para Moscú, estos eran individuos importantes porque eran prisioneros que iban a ser canjeados con efectivos rusos capturados por Kiev. 3 guardianes rusos y 6 tripulantes también fallecieron. Lavrov ha llamado a este escenario un ataque. Esto es lo que ya sabemos y se ha comentado, sobre todo dentro de los medios de la propia parte de Rusia, China y el bloque del grupo de los BRICS. Sin embargo, el escenario es más preocupante porque cuando se hizo esta denuncia, Francia como país, o en este caso presidente de turno del Consejo, tenía que responder a esta petición de última hora. El problema, que Francia no respondió. Y claro, esto empezó a levantar ciertas suspicacias. Salió al frente Dmitry Polyansky, embajador adjunto de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, para decir que Francia, como presidente de turno del Consejo de Seguridad, no aceptó convocar a una sesión para el miércoles por la tarde. Pero ¿por qué estamos hablando de esto si se supone ha sucedido en el pasado? Porque recién la administración francesa ha convocado para el día de hoy al Consejo de Seguridad para que se estudie el derribo de este avión ruso. ¿Cuál es el escenario complicado de todo esto? Pues que evidentemente lo que está diciendo Dmitry Polyansky es que no se aceptó convocar a esa reunión de emergencia por la tarde del día de ayer porque en este caso se le necesita blindar, dar tiempo al régimen de Kiev para que pueda generar algún tipo de estrategia, excusa o respuesta en este complicado escenario. De hecho, lo que ha dicho Rusia es que ya no van a confiar más en la administración ucraniana para hacer intercambio de rehenes, porque justo cuando están trasladando a los rehenes que van a intercambiar, los atacan y termina en un hecho que incluso Rusia ha catalogado de terrorista. La administración de Volodymyr Zelensky también ha respondido a estas acusaciones y han dicho que ellos no tienen nada que ver y que se haga la investigación en curso. Obviamente, ante esta respuesta, la administración rusa está diciendo que en realidad lo único que está buscando la administración de Ucrania con este tipo de discurso, con este tipo de palabras, es lavarse las manos e intentar salir frente a la comunidad internacional como que aquí no pasó nada. Es un escenario bastante complicado que también genera ciertas suspicacias por la falta de acción de la propia administración francesa. Lo que está diciendo, como hemos comentado, la administración rusa es que este retraso también demuestra que existe cierto trabajo a favor, sobre todo tomando en cuenta quién está a cargo de momento en la presidencia de la ONU, a favor de la administración de Ucrania. Lo que empieza a llamar la atención es que también, y esto es importante entenderlo, el avión se estrelló dentro de territorio ruso tras un ataque y después de que se oyeran explosiones en el aire. Esto, según diferentes testigos oculares citados por las agencias rusas. Según dice Moscú, ahí había 65 presos ucranianos listos para el canje. De hecho, lo que llama la atención es que se iba a hacer este intercambio de presos también por presos rusos, además de 3 guardianes rusos y obviamente el resto de tripulantes que perdieron la vida. En las redes sociales de Belgorod se pueden ver imágenes, de hecho, del propio avión precipitándose contra la tierra a una gran velocidad y estallando en
en un descampado. Este es el complicado escenario que se ha empezado a tejer con respecto a este ataque y que, para la administración rusa, se estaría blindando a Kiev, mientras que la propia administración ucraniana dice que no tiene nada que ver. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.